Hola a todos y bienvenidos a este vídeo explicativo sobre la literatura medieval. En este caso vamos a trabajar el Mester de Clerecía. Os recuerdo que en una exposición anterior ya estuvimos hablando sobre literatura medieval, en este caso el Mester de Juglaría, además de hablar de la Edad Media en general, su definición, cronología, sociedad, todos los temas relacionados con la reconquista, pensamiento y cultura, etc. Para entender lo que conocemos como Mester de Clerecía, debemos saber que el periodo de tiempo que nos ocupa, siglos XIII y XIV, la cultura está ubicada mayoritariamente en los monasterios. Debemos recordar ya en la exposición anterior que hablamos del Mester de Juglaría, en este caso, y comentamos las siguientes características. Bueno, hablamos de unos temas fundamentalmente heroicos, aunque también encontramos temas religiosos. Formalmente nos encontramos con un tipo de métrica asonante, formada por largas tiradas de versos anisosilábicos, y además lo que vemos aquí es que son obras anónimas con fines más bien informativos o de reclutamiento, a veces también fines didácticos. Hay que entender que, por ejemplo, dentro del Mester de Juglaría encontramos también algunas vidas de santos, como por ejemplo la vida de Santa Oria, de la que ya hablamos, la primera emparedada de la historia, que comentamos otra vez, o por ejemplo la vida de Santa María Egipciaca. Tanto en la vida de Santa Oria como en la vida de Santa María Egipciaca, lo que encontramos esencialmente es el ejemplo. Por un lado, Santa Oria, que tiene, cuando es muy joven, tiene un sueño, Dios le dice, se le aparece Dios y le dice, no tienes que cometer pecados, y se le ocurre la idea de decir a sus padres, no quiero salir de casa. La encierran en casa y allí transcurre su vida. O, por ejemplo, el caso de Santa María Egipciaca, una pecadora, absoluta, que encuentra a Dios y le dice que cambie de vida. Tanto en un caso como en otro, la que no ha pecado y la que ha pecado y se ha arrepentido llegan a una meta, que es la salvación. Bueno, para entender el Mester de Clerecía, como habíamos dicho antes, tenemos que tener clara la cronología, siglos XIII y XIV, y una situación, y es que la cultura está ubicada mayoritariamente en los monasterios. El monasterio ejerce una función de transmisión cultural, de copia y transcripción de libros, es, digamos, el centro de la cultura. En este caso, lo que tenemos aquí en la diapositiva que estamos viendo es un ejemplo de lo que sería el scriptorium. Mis alumnos pueden recordar en clase un fragmento que vimos de la adaptación cinematográfica de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, para mostrar este lugar de sabiduría en este caso. Teniendo en cuenta que la gente culta era clérigo de formación, pues encontramos un motivo claro por el que la palabra clérigo pasó a denominar a cualquier hombre culto. Así, frente al Mester de Juglaría, encontramos este Mester de Clerecía, que al final no es más que ese oficio de poetas cultos, frente a el otro Mester, que es de Juglaría. Hay unos versos al principio del libro de Alexandre donde se habla de esta denominación. Dicen algo así como: Mester traigo fermoso, non es de joglaría,
mesteres sin pecado, sa es de cleresía, fablar curso rimado por la cuaderna vía, a sílabas contadas, sa es gran maestría. Las definiciones de los libros de texto se han basado toda la vida en estos versos del libro de Alexandre para definir a este mester de clerecía. Aunque sí que es verdad que al final definirlo solo así deja coja esta definición. Falta un poco más, y yo entiendo que hay que hacer ver a la gente que estudia este tipo de obras que no solo son obras de clérigos, sino que son obras de poetas cultos. El quid de la cuestión está en que mayoritariamente la gente culta era clérigo. Básicamente es esto. Históricamente, los profesores de literatura siempre hemos hablado de la aparición de temas religiosos, vidas de santos, historias de la Virgen, etc., cuando nos referíamos al mester de clerecía, de la misma forma que hablábamos de hechos heroicos cuando nos referíamos al mester de juglaría. Bueno, ya hemos visto que no tiene por qué ser necesariamente así. En el mester de juglaría encontramos obras como, por ejemplo, las que hemos comentado antes, la vida de Santa Oria, la vida de Santa María Egipciaca, que no son obras heroicas, son obras relacionadas con la santidad, en este caso, y la devoción. En el caso del mester de clerecía, además de las historias de tipo religioso, lo que vamos a encontrarnos también son algunos temas de tipo histórico o legendario. Véase, por ejemplo, el libro de Alexandre o el libro de Apolonio. Así, debemos entender como algo esencial en el mester de clerecía, y aquí vamos a citar al profesor Juan Alborg, que lo esencial en el mester de clerecía es que trata de temas eruditos, es decir, materias que no pueden ser conocidas con la simple experiencia, es decir, tomadas de la observación directa de la realidad, sino que para acceder a eso ha tenido que haber una dedicación al estudio. Como características básicas del mester de clerecía podríamos hablar de, por un lado, y esto siempre se repite, el uso de la cuaderna vía, es decir, esta estrofa de 4 versos alejandrinos, monorrimos, en consonante, que además tienen una fuerte cesura, una pausa. Después tenemos una referencia constante a las fuentes de donde se toman los asuntos que aparecen en estas historias. Normalmente, mayoritariamente, la Biblia, y en menor medida algunos autores griegos y latinos que van desde Aristóteles a San Agustín. Y por último, lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que la finalidad de estas obras siempre es ilustrativa o didáctica. Dentro de este mester de clerecía vamos a referirnos a 2 autores. Vamos a tener en cuenta que todo lo relacionado con el mester de juglaría eran autores anónimos. En cambio, aquí ya tenemos 2 autores que firman sus libros. Por un lado, Gonzalo de Berceo, por otro lado, Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Respecto a la identidad de Juan Ruiz, pues ya haremos un pequeño comentario en diapositivas posteriores. Hay que tener en cuenta aquí que realmente la gente que escribía no daba importancia a el hecho de que su nombre apareciera en las obras. Es decir, vamos a pensar en la mentalidad de un artesano que hacía una vasija. Ese artesano no firmaba su vasija, está ahí, está hecha y ya está. En el caso de la literatura, en cierta medida es parecido. No hay un interés por la fama, que sí aparecerá ya en el siglo XV con Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre.
Pero sí que resulta curioso ya que estos dos autores, Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, ya firman sus obras. Estamos hablando de siglos XIII y XIV. Sobre Gonzalo de Berceo, bueno, pues podemos decir que abarca su trayectoria vital desde finales del siglo XII hasta más o menos la mitad del siglo XIII y siempre suele ser estudiado, aparece en los libros de texto con la misma coletilla. Es el primer autor conocido. Efectivamente, es el primer autor conocido. Durante su vida, además, estuvo relacionado con el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja. Sitio, por otro lado, muy recomendable para visitar. Berceo escribió varias obras, pero en la actualidad solo conservamos 9. Ahí podemos hablar de la vida de Santo Domingo de Silos, la vida de San Millán de la Cogolla, del sacrificio de la misa u otras. La temática de estas obras, bueno, y por supuesto, milagros de Nuestra Señora. La temática de estas obras es religiosa y la estrofa que se utiliza es, como ya hemos dicho anteriormente, la cuaderna vía. Además, vamos a ver que hay muchísimas imágenes, comparaciones, metáforas y lo que vamos a ver también es un estilo culto a lo largo de toda la composición, pero sí que es verdad que vamos a encontrar algunas fórmulas coloquiales que seguramente lo que buscaban era acercar, facilitar en cierta medida este texto al pueblo llano. La obra más conocida de Berceo es Milagros de Nuestra Señora. Digamos que con esta obra el autor alcanza su esplendor creador. Comparada con las otras obras de Berceo, esta obra está 2 escalones por encima, vamos a decirlo así. Consta de una introducción en la que hay un huerto que es un locus amoenus, el tópico relacionado con el lugar ideal, que simboliza a la Virgen. Y allí el cristiano devoto puede hallar el descanso. En el libro hay una serie de milagros, en un total de 25, en los que se repite una estructura. Hay una breve introducción, una historieta o milagro y la recomendación de la devoción a la Virgen. Siempre se persigue el mismo mensaje. Hay que tener devoción por la Virgen, porque eso nos salvará. Bien, aquí podemos apreciar una copia manuscrita del libro. Siempre muy interesante poder ver de primera mano este tipo de obras de arte. Un ejemplo de estos 25 milagros es el del clérigo y la flor. En el texto encontramos a un clérigo que tenía muchísimos vicios, pero era muy devoto de la Virgen. Posteriormente el clérigo es asesinado y es enterrado en un lugar que no es sagrado. Hasta ahí, digamos, la parte inicial. Posteriormente va a interceder la Virgen, se le aparece otro clérigo y pide a este clérigo que lo entierren en un lugar sagrado. Cuando exhuman el cadáver, ve la gente sorprendida que del cadáver del clérigo sale de su boca una flor, que además da perfume a todo el cuerpo y sobre todo también aparece en el texto que su lengua está fresca como una manzana. Además se utiliza esta comparación. De todo esto se deriva una enseñanza final, que es que la devoción a la Virgen salva las almas. Cualquier alma, a pesar de que este clérigo tenía una vida de vicios, solo la aparición de la Virgen ya nos hace ver que va a hacer que éste la acompañe a el paraíso, a un lugar mejor. Vamos a leer un fragmento de este milagro, hacia el final. Salía de su boca muy hermosa una flor, de muy grande hermosura, de muy fresco color. Henchía toda la plaza con su sabroso olor, que no sentían del cuerpo ni un punto de hedor. Le encontraron la lengua tan fresca y tan sana
como se ve la carne de la hermosa manzana. No la tenía más fresca cuando a la meridiana se sentaba él hablando en medio de la quintana. Esta es una versión modernizada del texto por parte de Daniel Devoto en una edición de la obra en la colección Odres Nuevos de la editorial Castalia del año 1976. Respecto a Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, pues la verdad es que sabemos poco y en cierta medida esto es normal. Hay un gran número de estudiosos que dudan de su existencia. De hecho, el nombre de Juan Ruiz fue posiblemente un seudónimo. Hace poco, en una conferencia de un profesor de la UNED, del profesor Juan Victorio, él mismo afirmaba de una forma tajante que Juan Ruiz es un seudónimo de el autor que escribió este libro, el libro de Buen Amor, porque en cierta medida lo que aparece en el libro, la forma en que se tratan ciertos aspectos de la sociedad, la forma en que se aborda la situación del estamento eclesiástico, pues bueno, hacía posible que este señor corriera un cierto peligro, su vida corriera un cierto peligro. Por lo tanto, podemos pensar o podemos valorar que Juan Ruiz no fue el auténtico nombre del arcipreste de Hita y podemos dudar que este hombre fuese arcipreste de Hita. De todas formas, estamos ante un autor de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. El libro de Buen Amor es la gran obra, además con mayúsculas, del Mester de Clerecía. El propósito del autor es difícil de establecer, ya que hemos explicado que efectivamente las obras del Mester de Clerecía tienen una finalidad didáctico-moralizante y lo que busca Juan Ruiz en este caso es la intención de enseñar a los lectores a través del ejemplo negativo. Es decir, voy a mostrarte cosas del mal amor para llegar al buen amor, en este caso. Es decir, voy a enseñarte cosas que no debes hacer. Es decir, ese ejemplo negativo, muy bien. Pero por otra parte, la obra tiene un carácter erótico, satírico, que parece que se aleja de esta finalidad didáctica. Además, hay momentos en los que muestra partes de la sociedad y sobre todo muestra una cierta visión negativa de la Iglesia. Esto, recordamos, si estamos en el siglo XIV, es posible que el autor de este libro, de conocerse a ciencia cierta su identidad, hubiera tenido algunos problemas. Esto es lo que nos puede hacer pensar que Juan Ruiz no es el verdadero nombre del autor del libro de Buen Amor. En la obra lo que encontramos es una introducción, posteriormente vemos una pelea del arcipreste con Don Amor y el consuelo de Doña Venus, más adelante los amores de Don Melón de la Huerta con Doña Endrina, en la parte central vemos la figura de las serranas, aparece la figura de las serranas. Esta figura de las serranas la retomaremos cuando estudiemos la literatura del Renacimiento. Y digamos que vamos a encontrar después la batalla de Don Carnal con Doña Cuaresma. Fijaos que hay una en la diapositiva de la izquierda, en este caso, lo que encontramos es ese enfrentamiento con una especie de bidones con ruedas, en el que aparece Don Carnal, que está, digamos, caracterizado como un señor regordete, con un palo, con un pollo pinchado. Frente a él, otro carro con ruedas, donde aparece una señora delgada que tiene una especie de pala con unos pescados. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa representación de esa batalla de Don Carnal con Doña Cuaresma. Por último, los amores del arcipreste con Doña Garoza y finalmente el libro se cierra con una conclusión.
No podemos dejar pasar el hecho de la aparición de un personaje, que es la alcahueta Trotaconventos. De hecho, también el arcipreste, cuando muere Trotaconventos, digamos que le hace prácticamente una elegía. Es posible que este personaje de Trotaconventos sirvió de inspiración a Fernando de Rojas para la creación de uno de los personajes más carismáticos de la literatura española, que es la Celestina. Como curiosidad, sí que podemos decir que la crítica especializada considera este libro como el tercero en una jerarquía de grandes obras de la literatura española, por detrás de Don Quijote de la Mancha y la Celestina. A mí personalmente, yo siempre pienso que el tercer libro de la literatura española es La Regenta. El cuarto el libro de Buen Amor. Bueno, para acabar, hablaré de la bibliografía. Por un lado, la información esencial para esta exposición ha sido extraída del libro de don Ramón Masó Ortega, Historia sinóptica de la literatura española, editorial Agua Clara, año 2004. Las imágenes que aparecen son todas de Google Images. Bueno, pues hasta aquí esta exposición. Recibid un cordial saludo y hasta la próxima.